Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Acosta. Ahora abordaremos el tema de la evidencia de aprendizaje de la unidad 3, estructura organizacional de la materia de administración activa. Empresa Transportes Torres. La organización es la parte de la administración que supone es el establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que los individuos deberán desempeñar en una empresa. La estructura es intencionada en el sentido que debe organizar la asignación de todas las tareas necesarias para los cumplimientos de las metas, asignación que debe hacerse a las personas mejor capacitadas para realizar esa tarea. Significa integrar y coordinar los recursos humanos, materiales y financieros de que se dispone con la finalidad de cumplir un objetivo dado con la máxima eficiencia considerando como sus elementos esenciales. 1. Meta o finalidad. 2. Programa o método para alcanzar las metas. 3. Recursos necesarios para conseguir esas metas. 4. Entorno o ambiente. 5. Administradores. Organizar no es más que identificar y clasificar las actividades requeridas de manera que se agrupen para dar respuesta a los objetivos, así como coordinar en forma horizontal y vertical la estructura de la organización, asignando a cada grupo un directivo con autoridad necesaria para supervisarlo. Una estructura organizacional debe diseñarse para determinar quién realizará cuáles tareas y quién será responsable de qué resultados, para eliminar los obstáculos al desempeño que resaltan de la confusión e incertidumbre respecto a la asignación de las actividades y para tender redes de toma de decisiones y comunicación que respondan y sirvan de apoyo a los objetivos empresariales. Para la mayoría de los directivos, el término organización implica una estructura intencional formalizada de roles. En primer lugar, al definir la naturaleza del contenido de los roles organizacionales y en segundo lugar, los roles que se les pide a las personas que desempeñen deben estar diseñados intencionalmente para asegurar que se realicen las actividades requeridas y que éstas se acoplen al modo que las personas puedan trabajar de forma ininterrumpida, con eficiencia y eficacia, en grupos. De manera general, el propósito de organizar es hacer efectiva la cooperación humana. Características a tener en cuenta al estructurar la organización. 1. Carácter específico. La estructura debe ser diseñada a la medida de la organización de que se trate en función de sus características específicas. 2. Carácter dinámico. Toda buena organización se desarrolla permanentemente, cambia. Por eso la estructura debe ser flexible para que pueda soportar los cambios que se producirán en el futuro. 3. Carácter humano. Al diseñar la estructura de la organización, se debe tener en cuenta las aptitudes de las personas que la integran o cómo las integrarán en el futuro. No es bueno esquematizar, primero el organigrama y recién después de fijarse quién ocupará cada posición del mismo. Debe obrar así, estaría cayendo en una organización formal y rígida, constituidas por seres rectangulares. 4. El ascenso en la organización, los caracteres dinámico y humano llevan a un típico problema de la organización, el ascenso de las personas de un nivel jerárquico a otro. Un hombre puede estar preparado para desempeñar su cargo actual, pero no de inmediato superior. Por ejemplo, si un excelente médico clínico asciende a director del hospital, es altamente probable que sea un mal administrador. Cambiarán significativamente los requerimientos que se harán en él. El hombre siempre busca ascender, sin advertir que si llegará a un terreno que no domina, ahí fracasará y en lo sucesivo no ascenderá más. 5. Orientación hacia los objetivos organizacionales. Para que el accionar de la organización sea efectivo, los objetivos organizacionales deben prevalecer sobre los departamentales. 6. Asignación de responsabilidades. Para que haya responsabilidad, debe existir correspondiente autoridad. La responsabilidad no se delega, sino que se asigna como inherente al cargo. 7. Unidad de mando. Ningún empleado puede responder a más de un superior, en consecuencia recibirá todas las instrucciones por inmediato de un solo superior. Muchos autores utilizan los términos organización formal que atribuyen a la estructura intencional de roles y la organización informal cuando se refiere a la red de relaciones personales y sociales que ni están establecidas ni son requeridas por la autoridad formal, sino que producen en forma espontánea. Existe una lógica fundamental en la organización, de manera que 1. Establecen los objetivos de la organización. 2. Formulan objetivos y políticas y planes de respaldo.
3. Identificar y clasificar las actividades necesarias para los cumplidos. 4. Agrupar estas actividades de acuerdo a los recursos humanos y materiales disponibles, a la mejor forma de usarlos de acuerdo a las circunstancias. 5. Delegar en el jefe de cada grupo la autoridad necesaria para llevar a cabo las actividades. 6. Vincular los grupos en forma horizontal y vertical mediante relaciones de autoridad y flujos de información. Uno de los aspectos básicos en la organización están dados por la delegación de la autoridad. Se ha comprobado que constituye uno de los síntomas más graves de una organización deficiente y que afecta la amplitud de la dirección. Una delegación de la autoridad inadecuada o poco clara, cuando un directivo delega con toda claridad la autoridad para llevar a cabo una tarea definida. El subordinamiento podrá realizarse con efectividad y el directivo evitará dedicarse de forma desproporcionada a supervisar y guiar esfuerzos del subordinado. Es importante conceptualizar cada autoridad en la organización como el derecho en el puesto, a través de ella el derecho de la persona que ocupa el puesto, para poder ejercer discreción al tomar decisiones que afectan a otros. Por supuesto, es un tipo de poder, pero un poder dentro del ambiente de la organización, ya que el poder es un concepto mucho más amplio que la autoridad, entendiéndose como una capacidad de las personas o grupos para inducir o influir en las creencias y las acciones de otras personas o grupos. El proceso de delegación implica 1. La determinación de los resultados esperados de un puesto. 2. La asignación de tareas a un puesto. 3. La delegación de autoridad para cumplir con estas tareas. 4. Responsabilizar a la persona en ese puesto del cumplimiento de las tareas. Por lo general, en la práctica resulta imposible dividir este proceso, pues es injusto esperar que una persona cumpla con metas sin darle autoridad para lograrlo, al igual que delegar autoridad sin conocer los resultados finales para los que se usará. Más aún, un puesto que no se puede delegar la responsabilidad de los superiores. Un jefe no tiene otra alternativa práctica más que responsabilizar a los subordinados por la terminación de sus deberes. Delegar, en definitiva, es un arte, y los fracasos en una delegación efectiva ocurren no porque los directivos no comprendan la naturaleza y los principios de la delegación, sino porque no están en posibilidad o desean aplicarlos, o gran parte de la razón está dada en las actitudes personales hacia la delegación, tanto en la receptividad como para dar oportunidad a las ideas de otros y la disposición para delegar, en el sentido de ceder a los subordinados el derecho a tomar decisiones, y además porque puede ser permisible que otros cometan errores siempre que no arriesguen o pongan en peligro a la organización, y cuando el error pueda asumirse como una inversión en el desarrollo personal, lo más importante es que no habrá otra alternativa en el directivo que confiar en los subordinados, puesto que la delegación implica una actitud de confianza entre ellos. Como los superiores no pueden delegar responsabilidad por desempeño, no deben delegar autoridad a menos que estén dispuestos a encontrar medios de obtener retroalimentación, de asegurarse de que la autoridad en ese sentido está usada para respaldar las metas y planes. Una descentralización organizacional apropiada favorece una buena medida dispensar la autoridad de toma de decisiones. La dirección participativa puede propiciar en buena medida la confianza entre jefes y subordinados y ser un elemento que posibilite hacer de la delegación de autoridad una vía eficiente en la estructura organizacional. Los principios de la organización más esenciales son, según el propósito de la organización, o sea, ayudar a los objetivos que tengan significado y contribuir a la eficiencia organizacional. El principio de la unidad de objetivos. La estructura de una organización es efectiva si se permite a las personas contribuir a los objetivos de la empresa. Principio de eficiencia organizacional. Una organización es eficiente si está estructurada para ayudar al logro de los objetivos de la empresa, con un mínimo de consecuencias o costos no deseados. De acuerdo a la causa de la organización, esto es teniendo en cuenta que la causa básica de la estructura organizacional es la limitación de la amplitud de la gerencia. Principio de la amplitud de la gerencia. En cada puesto gerencial existe un límite al número de personas que pueda manejar con efectividad una persona, pero el número exacto dependerá de la repercusión de las variables fundamentales. Según la estructura organizacional, considerando a la autoridad como un cimiento de esta estructura, lo que hace posible los medios mediante los cuales pueden colocar grupos de actividades bajo un gerente
Se puede fomentar la coordinación de las unidades organizacionales, de manera que el gerente esté en posibilidad de ejercer una discreción y crear un ambiente para el desempeño individual. Se tiene que, principio de escalar. Mientras más clara sea la línea de autoridad desde el puesto gerencial máximo en una empresa, cada puesto subordinado será más clara la responsabilidad para la toma de decisiones y más efectiva la comunicación en la organización. Principio de la delegación por resultados esperados. La autoridad delegada a todos los gerentes individuales debe ser adecuada para asegurar su capacidad de cumplir los resultados esperados. Principio de carácter absoluto de la responsabilidad. La responsabilidad de los subordinados ante sus superiores por el desempeño es absoluta y los superiores no pueden evadir la responsabilidad por las actividades de la organización de sus superiores. El principio de paridad o autoridad y responsabilidad. La responsabilidad de las acciones no puede ser mayor que la implicada a la autoridad delegada, ni debe ser menor. Principio de unidad de mando. Mientras más completas sean las relaciones de dependencia de una persona con su superior, será menor el problema de instrucciones opuestas y mayor la sensación de responsabilidad personal por los resultados. Principio de nivel de autoridad. El mantenimiento de la delegación deseada exige que las decisiones se encuentren dentro de la autoridad de los gerentes individuales. Estas deben ser tomadas por ellos y no hacerlas ascender por la estructura organizacional. Según la estructura organizacional, considerando el diseño de estas según las funciones, el principio de la definición funcional. Mientras más claramente estén definidos los puestos de trabajo o las actividades para llevar a cabo, la autoridad de la organización delegada y la comprensión de las relaciones de autoridad e información con otros puestos, la persona responsable podrá contribuir en forma más adecuada al logro de los objetivos de la empresa. Según las características propias del proceso de la organización, teniendo en cuenta el sentido de proporción o la medida de proceso total de la organización, se consideran: principio de equilibrio. En cada estructura existe la necesidad de equilibrio para asegurar la efectividad global y la estructura para cumplir los objetivos de la empresa, considerando necesaria uniformidad funcional y especialización de los intereses económicos y las líneas de comunicación con otros. Principio de paridad de la autoridad y la responsabilidad. La responsabilidad de las acciones no puede ser mayor a la que está implicada por la autoridad delegada ni debe ser menor. Principio de unidad de mando. Mientras más completas sean las relaciones de dependencia de una persona con un solo superior, será menor el problema de instrucciones opuestas y mayor la sensación de responsabilidad. Principio de nivel de autoridad. El mantenimiento de la delegación deseada exige que las decisiones se encuentran dentro de la autoridad de los gerentes individuales, deben ser tomados por ellos y puede hacerlas ascender por la estructura organizacional. Según la estructura organizacional, considerando el diseño de esta, según las funciones. Principio de la definición funcional. Mientras más claramente estén definidos los puestos de trabajo, las actividades a llevar a cabo de la autoridad de la organización delegada y la comprensión de las relaciones de autoridad de información con otros puestos, la persona responsable podrá contribuir a la toma más adecuada para el logro de los objetivos de la empresa. Según las características propias del proceso organizacional, teniendo en cuenta el sentido de proporción o medida del proceso total de organización, se considera lo siguiente. Principio de equilibrio. En cada estructura existe la necesidad de equilibrio para asegurar la efectividad global de la estructura para cumplir los objetivos de la empresa, considerando la necesaria uniformidad funcional, la especialización, los intereses económicos, las líneas de comunicación y otros. Principio de flexibilidad. Para que en cada estructura se incorporen dispositivos y técnicas para anticipar y reaccionar al cambio, tanto desde lo interno como desde lo externo, que se haga frente a los retos de los cambios políticos, sociales, económicos, tecnológicos y culturales. Principio de facilitación del liderazgo. Mientras más permitan a los gerentes una estructura organizacional, sus delegaciones de autoridad, diseñar y mantener un ambiente para el desempeño, más ayudarán a las habilidades de liderazgo de estos gerentes. Transportes Torres. Transportes Torres es una empresa netamente familiar, fundada y dirigida desde el 2001 y hasta la actualidad por la señora Laura Vigueras y su esposo el señor Jorge Torres, empresa que empieza su actividad en Tepoztlán, Estado de México. El señor Torres, en su afán de independizarse, forma una pequeña empresa dedicada al transporte de carga en general, adquiriendo un principio
en un principio un tráiler el cual era conducido por él mismo. Con este pequeño se cubría el servicio transportando carga a diferentes puntos de la República Mexicana, como lo son Mazatlán, Guadalajara y Ciudad de México, por mencionar algunos. Las exigencias del mercado, como la de sus clientes, ocasionaron que no pudieran cubrir con varios servicios de carga, orillándolo a tener que adquirir otro tráiler para poder satisfacer esa demanda y de esa forma abarcar más pedidos como también el mercado. Cuando entonces su hijo Jorge Torres Vigueras se incorpora a la empresa y se encarga de la conducción de ese último tráiler que fue adquirido mediante un crédito liquidado meses después. Actualmente la empresa es una de las más importantes en la región, contando con una infraestructura pequeña pero funcional, satisfaciendo las necesidades de sus clientes y al momento y en tiempo exactos. Transportes Torres es un ejemplo de microempresa a seguir, ya que demuestra que por el esfuerzo y dedicación de los fundadores ha logrado crecer en el transcurso de estos últimos años, con grandes perspectivas a futuro. La presente investigación nos pide analizar, plantear y resolver problemas relacionados con la administración mediante la localización de establecimiento de misión, visión y objetivos, así como conocer si existe una estructura organizacional definida, división departamental, funciones y organigrama dentro de la empresa. Además de conocer la definición de las líneas de autoridad entre los miembros y las principales actividades que desarrollan y conocer las áreas de oportunidad más comunes que surgen en la operación cotidiana del negocio conforme a las diversas líneas de mando. Para conocer los datos que me solicitan, lo que voy a hacer es, en primer lugar, un estudio descriptivo correlacional con la finalidad de medir y relacionar ciertas variables de la organización, como son la subdivisión de tareas, número de niveles jerárquicos, la toma de decisiones, políticas y medios de comunicación dentro de la misma empresa, para que de esta forma se pueda diagnosticar el funcionamiento y el estado de la organización con relación a su administración. Al realizar la sintomatología de la empresa, se necesita realizar la siguiente clasificación. A. Problemas que se puedan resolver de forma inmediata. B. Problemas que se pueden resolver a mediano plazo. C. Problemas que no se pueden resolver por causas ajenas a la empresa. Por ejemplo, planeación. No se cuenta con una misión, visión y planes objetivos definidos. A. Las políticas no se encuentran definidas y escritas. B. Los planes y programas para el desarrollo de actividades no existen dentro de la empresa. B. La misión y visión, planes y objetivos no se encuentran definidos dentro de la organización, lo cual ocasiona problemas internos, ya que no se pueden medir si los objetivos no han sido alcanzados satisfactoriamente. Los trabajadores no están restringidos por políticas, ya que estas no existen, así como también no cuentan con planes y programas para el desarrollo de actividades. En cuanto a la estructura orgánica, no hay un organigrama. A. No cuenta con un manual de organización. B. Existe duplicidad de labores. A. La empresa no cuenta con una estructura formal, por lo cual no cuenta con un organigrama, manual de organización, entre otras cosas. Esto provoca que en la empresa haya duplicidad de labores, ya que los mismos trabajadores se desconocen a qué área o departamento pertenecen. Las áreas que detecté durante mi visita a la empresa son las siguientes: Dirección General, Departamento de Contabilidad y Externo, Secretaría Administración, choferes, ayudante, departamento de mantenimiento y velador. Propuesta de la estructura organizacional para Transportes Torres. La estructura organizacional de una empresa u otro tipo de organización es un concepto fundamentalmente jerárquico de subordinación dentro de las entidades de colaboración y contribuyen a servir un objetivo común. Una organización puede estructurarse de diferentes maneras y estilos, dependiendo de sus objetivos y entorno y medios disponibles. La estructura de una organización determinará los modos en los que opera en el mercado y los objetivos que podrá alcanzar. Es por tanto la estructura organizacional una empresa u organización la que permite la asignación expresa de responsabilidades de las diferentes funciones y procesos a diferentes personas, departamentos o filiales. En esta ocasión analizaremos el proceso que sigue Transportes Torres para decidir cuál debe ser su estructura organizacional y posteriormente veremos el tipo de estructura con la que cuenta. Por ejemplo, si se trata de una estructura formal o informal, el tipo de jerarquía si es plana.
La propuesta que tengo para Transportes Torres en cuanto a su organización, esta se sugiere que sea una organización plana, también conocida como organización horizontal, ya que se refiere a una estructura organizativa con pocos o ningún nivel de intervención de gestión entre el personal y los directivos. La idea es que los trabajadores bien entrenados serán más productivos cuando estén más directamente involucrados en la toma de decisiones y no supervisados de cerca por muchas capas de la gestión. Esta estructura general es posible solo en organizaciones más pequeñas o unidades individuales dentro de las organizaciones más grandes. Cuando alcanzan un tamaño crítico, las organizaciones pueden mantener una estructura simplificada, pero no pueden mantener una estructura completamente plana sin afectar la productividad. Ciertas responsabilidades financieras también pueden requerir una estructura más convencional. Algunos teorizan que las organizaciones se vuelven más planas cuando empiezan a estar orientadas hacia la productividad. El modelo de organización horizontal promueve la participación de los trabajadores a través de un proceso de toma de decisiones descentralizada a elevar el nivel de responsabilidad de los empleados de base y por eliminación de las capas de gerencia media, comentarios y sugerencias llegan a todo el personal involucrado en las decisiones más rápidamente. Se espera respuesta a la retroalimentación de los clientes, por tanto puede ser más rápida dado que la interacción entre trabajadores es más frecuente. Esta estructura de organización en general depende de una relación mucho más personal entre trabajadores y directivos. Por lo tanto, la estructura puede necesitar más amplio para construirse que un modelo jerárquico tradicional burocrático. Una vez establecido el tipo de organización, veamos ahora cuál es la estructura más conveniente para la empresa. Estructura funcional. Es una estructura funcional la división del trabajo en una organización que agrupa por las principales actividades o funciones que deben realizarse dentro de la organización de ventas, marketing, recursos humanos y así sucesivamente cada grupo funcional dentro de la organización. Está integrado verticalmente desde la parte inferior hasta la parte superior de la organización. Los empleados dentro de las subdivisiones funcionales de la organización tienden a realizar un conjunto especializado de tareas. Por ejemplo, el departamento de choferes estará integrado únicamente por los choferes. Esto conduce a la eficiencia operativa dentro de ese grupo. En su conjunto, una organización funcional es más adecuada para su productor de bienes y servicios estandarizados en gran volumen bajo costo. La coordinación y la especialización de las tareas se centralizarán en una estructura funcional, lo que hace producir una actividad limitada a productos y servicios eficientes y predecibles. Por otra parte, las mejoras en la eficiencia pueden ser realizadas a través de organizaciones funcionales para integrar verticalmente sus actividades y es así que productos se vendan y se distribuyan de forma rápida a bajo costo. Derivado de lo anterior se propone lo siguiente. Por su naturaleza, se trata de un organigrama de tipo microadministrativos. Estos corresponden a una sola organización y pueden referirse a ella en forma global o mencionar alguna de las áreas que conforman. Por su finalidad, pueden ser informales. Estas consideran como tal cuando representando su modelo planificado no cuenta todavía con el instrumento dentro de su aprobación. Por su ámbito, pueden ser generales, contienen información representativa de una organización hasta determinado nivel jerárquico según su magnitud y características. En el sector público pueden abarcar hasta el nivel de dirección general o su equivalente, en tanto que el sector privado suelen hacerlo hasta el nivel de departamento u oficina. Por su contenido pueden ser integrales, son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. Conviene anotar que los organigramas generales e integrales son equivalentes. También pueden ser por representación o disposición gráfica. Estas pueden ser verticales, pero estas se presentan en las unidades ramificadas de arriba a abajo, a partir del titular, en la parte superior y desagregan los diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada. Son los de uso más generalizado en la administración, por lo cual los manuales de organización recomiendan su empleo. Descripción de puestos. La descripción de puestos está orientada hacia el contenido de los cargos a sus aspectos intrínsecos. Debe identificar, describir y especificar los cargos con base a ciertas normas, registrando sus deberes y responsabilidades, elaborando un resumen de trabajo y señalando los detalles precisos del mismo.
Una descripción es un resumen del análisis de cargos. Puesto gerente general. Contexto del puesto. Debe ser responsable del funcionamiento general de la empresa, coordinación de todo el personal, así como también el encargado de buscar y cumplir los objetivos planteados por la empresa. Las actividades del puesto son supervisar el funcionamiento laboral, administrar los recursos de la empresa en su totalidad, planear los pasos a seguir para el logro de sus objetivos, proponer y establecer la publicidad de la empresa, responsable del crecimiento y posicionamiento de la organización. Perfil de selección: inteligencia, experiencia, capacidad de relación, servicio y liderazgo. Puesto de secretaria. Contexto del puesto: encargada de labor cotidiano de prestar servicio a los clientes, responsable del correcto almacenamiento de la documentación, así como también de la oportuna asistencia telefónica a cualquier persona externa a la empresa. Las actividades del puesto son las siguientes: elaboración de cheques, elaboración de facturas, redacción de cartas, levantar pedidos vía telefónica, hacerlos del conocimiento de la dirección, control diario de ingresos y egresos, entrega de capital, ingresando las facturas y documentos recibidos en el día. El perfil de la selección es el siguiente: inteligencia, experiencia, buen trato, buena presentación, obediencia, educación. El puesto de contador. El contexto del puesto: debe contribuir y facilitar la labor del análisis que proporciona una mayor transparencia del estado actual mediante la correcta y constante evaluación numérica de la organización. Las actividades del puesto serían las siguientes: elaboración de la información contable de la empresa, llevar registros de los hechos económicos y financieros, presentar reportes mensuales y del estado de la empresa, realizar las declaraciones y pagos correspondientes de acuerdo a la ley, establecer en coordinación con el gerente planes de acción a seguir. Perfil del puesto: preparación académica, experiencia, perspicacia, nobleza, educación, servicio y madurez. Puesto de operador, chofer. El contexto del puesto: debe contribuir a facilitar el transporte del producto a los clientes, siguiendo las rutas y normas establecidas por la dirección para el traslado de las mismas. Las actividades del puesto serían las siguientes: solicitar reporte de producto entregado, reportar y presentar las facturas, asegurarse del buen estado del producto durante su traslado, entrega de los pagos percibidos por entrega del producto. El perfil del puesto: debe ser una persona con experiencia, perspicacia, buen trato, educación, servicio y obediencia. 3. Manual de organización. Estos manuales contienen información detallada referente a los antecedentes, legislación, atribuciones, estructura orgánica, funciones, organigramas, niveles jerárquicos, grados de autoridad, responsabilidad, así como los canales de comunicación y coordinación de una organización. Debe comprender índice, introducción, justificación, antecedentes históricos, marco jurídico, acuerdos secretariales, convenios y reglamentos, circulares u oficios, atribuciones, organigrama, estructura orgánica, estructura funcional, directorio y glosario de términos y participantes. El objetivo del manual. Este debe precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa para definir responsabilidades, evitar duplicidades y detectar omisiones. Agilizar el estudio de la organización. Facilitar el reclutamiento, selección e integración del personal. Ahorrar tiempo y esfuerzo en la realización del trabajo. Determinar la responsabilidad de cada unidad y puesto en relación con el resto de la organización. Establecer claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los diferentes niveles jerárquicos que la componen. Promover el aprovechamiento de los recursos humanos, material financiero y material disponible. Funcionar como medio de relación y coordinación con otras organizaciones. Y propiciar la unidad del trabajo. Para concluir, podemos decir que un sistema de organización y métodos es vital para cualquier empresa, ya que en la ubicación donde se presente o departamento en el que se localice, ayudará de manera directa en el mejoramiento y la innovación de los procesos que se planifiquen y se lleven a cabo, tomando como asesor las funciones en las cuales se basa la organización. Esta unidad ha venido evolucionando para modernizar la estructura organizativa de las empresas, donde se encuentre y las ideas de los proyectos para trabajar en una materia más rápida,
eficaz y consolidadora, trabajando directamente pero sin influir en las decisiones tomadas por los directivos o el máximo nivel jerárquico de la empresa. Después de analizar la organización como una de las funciones esenciales dentro del ciclo administrativo, en la que la empresa Transportes Torres reconocemos que la institución se trabaja en base a lograr los óptimos resultados a los objetivos de trabajo trazados. Para el periodo, la estructura de la misma permite que las actividades se relacionen de manera tal que facilite el desarrollo de ese proceso. Se trabaja en grupo manteniendo un liderazgo individual y colectivo. Los trabajadores tienen un amplio conocimiento de este proceso, aunque es necesario optimizar la comunicación existente, logrando involucrar e incentivar más a los mismos del modo que adquieran un mayor sentido de pertenencia y comprometimiento con la organización. Muchas gracias. Esto es a grandes rasgos lo que es el tema de la estructura organizacional. Buenas tardes.